Estás escuchando El Observador Internacional. Bienvenidos a un nuevo episodio del Observador Internacional. Mi nombre es Horacio Cava. Aquí, como cada semana, los invitamos a participar de la conversación que mantenemos a la distancia con el Observador Internacional, Muki Tenenbaum. Bienvenido, Muki. ¿Cómo estás y dónde estás? Estoy en Francia y estoy muy bien y acá no llueve. Ok. Nosotros estamos grabando esta conversación el sábado 25 de octubre, previo a las elecciones en la República Argentina y luego de una tormenta muy importante en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. ¿Qué pasa en Francia? Antes de conversar del tema del día de hoy, ¿qué pasa con Francia y con la búsqueda de los responsables del robo del Louvre? Está pasando varias cosas en Francia. Sarkozy entró a la cárcel. Sí. El expresidente de Francia entró a la cárcel antes de ser encontrado culpable. Lo encontraron en primera instancia culpable, pero es el mismo sistema que en la Argentina, que hay presunción de inocencia si apelás. Claro. Y ahí hicieron la apelación, pero la jueza dijo que es demasiado serio lo que hizo, tiene que ir a la cárcel ahora. Y Wow. está en una cárcel, por supuesto, en solitario, ¿sí? Porque el presidente corre peligro su seguridad, en una pieza que tiene una ducha, una cama, un escritorio. Si pone plata puede alquilar un televisor y una heladera, y hasta se puede cocinar algo, pero ahí vive. No tiene celular, no tiene nada, como un preso. No, no, los llamados telefónicos pueden solamente hacer llamados de línea que están preacordados. Qué interesante. ¿Y del Louvre se sabe algo al día de hoy? No, no se sabe nada, los tipos, no se sabe nada. Se sabe que hicieron una cosa espectacular, Claro. Pero la verdad es que es esta, el Louvre, no podés tener cosas de ese tenor, de esa suma de dinero puesta ahí, con una ventana. ¿Vos viste lo que era la ventana? Sí, sí, sí. Entraron por la ventana con un camión, con un Con una grúa. montacarga, abrieron la ventana, nadie se enteró, no lo vieron por las cámaras de seguridad, no sonaron las alarmas, se fueron y no pasó nada. Te cuento una de la prensa que me gusta. Dale. Como la prensa no tiene lo que contar ya de esta Claro. historia, entonces cuentan de quién, la grúa esta, dónde se hizo. Ajá. Y es una grúa sueca, como si a alguien importase que dónde se hizo la grúa, pero no tienen para contar nada. Entonces cuentan, ayer hay un artículo, ¿dónde se hizo la grúa? Este, sí, lo de Louvre no tienen la más mínima idea. Ujú. Y probablemente hayan desarmado todo, ¿sí? Esto no creo que se venda en un paquete, pero la suma de la que se habla, oficialmente son 80 millones de euros. Yo ya leí, según ChatGPT, justamente, hizo una estimación tomando en cuenta de que se trataba de hasta 500 millones de euros. Wow. Pero sí, Bueno, pero estuvo el Louvre cerrado 2 días. Solo con los 2 días que estuvo cerrado el Louvre, con la plata esa, podían haber comprado de vuelta todo, pero bueno. qué locura. Bueno, Muki, vamos a hablar de un tema que proponés y me parece muy interesante. Se habla de privatizaciones, se habla, por ejemplo, del cambio de todo lo que tiene que ver con viajes al exterior, satélites, con la presencia privada, pero vos estás proponiendo algo muy interesante que es si el gobierno de los Estados Unidos está dispuesto a privatizar las fuerzas militares, la seguridad. Pero no solamente las fuerzas militares. Lo más interesante, o por lo menos por lo que a mí me llamó mucho la atención, porque sabíamos de que hay cosas que se usa el sector privado en general. Ujú. Las fuerzas de defensa de todo el mundo usan el sector privado para algunas cosas, en Claro. general para temas menores. Pero el tema acá es que esto está financiado por grupos privados. En vez de que pague el gobierno americano por su propia defensa, bueno, la financia utilizando compañías financieras, bancos, que prestan la plata y con esa plata se hacen, y después Estados Unidos le paga a ellos, les devuelve el préstamo con intereses, etcétera, pero no tiene que salir del presupuesto americano. Y esto va muy en línea de lo que está haciendo últimamente Trump, y es ahorrarle plata a la gente. Esto es importante porque es un concepto nuevo. Él, por ejemplo, vos sabés que ahora hay también un escándalo, porque una parte de la Casa Blanca la tiró abajo para hacer un salón de fiestas increíble, ¿sí? Él habla de que hasta ahora los salones de fiestas se hacían en el jardín de la Casa Blanca. Escuchá, en el jardín ponían una carpa y había baños químicos. Primeros ministros tenían que ir al baño químico, ¿sí? Entonces él decidió hacer ¿cómo se llama? Una cosa grande de un salón de actos gigante y pagado con donaciones.
no le iba a costar un centavo al erario americano. Juntó 350 millones de dólares, que le va a sobrar plata, que va a hacer con esto otra cosa más que dijo que va a hacer con eso. Pero la idea de que no paga el pueblo los gastos es muy importante. Él no tiene un sueldo, él tiene un sueldo de $1. Él no quiere costarle plata a los americanos. A mí me parece como concepto muy interesante, que lo vimos con Milei viajando también Sí, en aviones al principio, ¿sí? sí, sí, renunciando a la jubilación anticipada, digamos, hay En, varias decisiones. Así es. Es decir, que el político no solo no viene a enriquecerse, viene a cuidarle la plata a la gente. Es tu plata y yo te la quiero cuidar. Esa que pagaste de impuestos tiene que ir. Bueno, parte de esa línea es la línea esta, la de defensa. Y es tratar de no usar plata, hacer sociedades o acuerdos con partes privadas para que esto no le cueste dinero a la Sí, gente. Por supuesto, quiero aclarar una cosa más, ya antes de seguir con esto, que hay gente que dice, no, 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 los está haciendo ricos a los bancos, a las compañías claro, privadas, etcétera, ¿sí? Pero claro, bueno, claro. Y escúchame, y esto de ahorrarle dinero tiene que ver con generar donaciones o también está la idea de tercerizar, aprovechar en vez de contratar a terceros o a privados, que privados contraten algunas cosas vinculadas al Estado. ¿Cuál es la idea que tiene Trump con respecto a esto? Pensando sobre todo en la seguridad, que es un tema muy serio para el estamos estadounidense. hablando de la defensa, más que la Sí, seguridad, ¿eh? para la Esto es defensa. defensa. Mira, finalmente hoy la defensa va a ir girando hacia la inteligencia artificial. Y el Estado es incapaz de generar inteligencia artificial. No puede. Ningún Estado lo puede hacer. Ni China, que trata de tener inteligencia artificial, lo hace ella, lo hace el Estado, ¿sí? Y lo hacen compañías que están muy cercanos a ellos, que les obedecen, pero son compañías privadas. Y toda inteligencia artificial es compañías privadas. Así que vos ya vas a estar en manos de las compañías privadas que hacen la inteligencia artificial y los robots, que son los drones. Hoy son estos robots, pero eventualmente van a ser todos los soldados. Y entonces lo que vos tenés es una sociedad entre el Estado y las compañías privadas, cuando hasta hace poco las compañías privadas tenían el rol menor, ¿sí? Entonces vos le comprabas tanques, Alemania le compra tanques a Rheinmetall o a otra compañía, Harf creo que se llama, Renk, perdón. La compañía Renk, que hace tanques, le compran los tanques a Renk, ¿sí? Y los submarinos se los compran a ThyssenKrupp, los alemanes. Pero aún así, el gobierno es el socio principal y es el que decide qué se hace y manda. Y los tanques que eligen entre licitaciones de tanques, ¿sí? Este mejor o el otro, y es un proveedor más. Pero el centro, la batuta la tiene el Estado. Acá ya no. Acá ya el Estado es menor. ¿Sí? Pues, pide cosas, y desde el momento que tampoco lo financia, bueno, lo único que queda del Estado es como árbitro, ¿no? de esto, casi perdón, un administrador de todo esto. Se convirtió en el administrador, el COO, ¿no? de la defensa. Ujú. ¿Qué pasa con, estoy pensando, ¿no? ¿De dónde también piensa recaudar? Estoy pensando en grandes bases, grandes aeropuertos, por ahí a veces uno encuentra esas imágenes de grandes Tierras, instalaciones que ya no sirven para nada, ¿no? Y que quedaron ahí. tierras, Tierras. claro, tierras, le da tierras a todos. Al final, vos sabés que Vietnam, al principio de su sistema de privatización en los años 90, que se llamaba el Doi Moi, ellos venía una compañía que quería hacer cemento en Vietnam y de Singapur, y ellos decían, ok, yo te dejo hacer la compañía, yo pongo la tierra, vos pones todo lo demás y vamos 50-50, que por supuesto era un chiste, ¿sí? La tierra costaba 3 pesos en, Claro. eh, en, en Vietnam, pero si no, no podías hacer el negocio. Acá pasa algo parecido, pero simplemente la cantidad de tierra que tiene el Estado es muy grande. Y hay necesidad de tierras, hay necesidad de tierras también que tienen acceso a energía. Vuelvo a repetir, inteligencia artificial es un muy glotón de energía. Ujú. Así que sí, se van a dar tierras, concesión, lo que sea, lo que al Estado le sobra, y tierras le sobra. El Estado americano federal tiene una cantidad inmensa de tierras. Bien. Y hay vos siempre mencionás la inteligencia artificial y la diferencia que hay de Estados Unidos con respecto a otros países con respecto a la inteligencia artificial. ¿Qué vínculo empieza a desarrollarse entre los generadores de inteligencia artificial y los Estados Unidos, por ejemplo, en este campo de la defensa? Bueno, la necesidad de tener inteligencia artificial es cada vez mayor.
todas las guerras se van a manejar con la inteligencia artificial, los fierros, por llamarlo de alguna forma, empiezan a perder importancia y empezás a depender más y más y más de estas compañías. Dependés de muchas cosas cuando utilizás una compañía de inteligencia artificial. La compañía número uno que le vende al gobierno americano temas de inteligencia artificial se llama Palantir, cuyo dueño es Peter Thiel, un hombre, un sudafricano alemán, un alemán, creo que es alemán, que vino a vivir a Estados Unidos y que maneja varias cosas, entre ellas a Palantir. Y hay otra compañía que se llama Anduril, también son dos compañías que hoy le venden al gobierno americano. La Palantir es pública, Anduril es privada. Pero además está todo, las compañías, los aviones los hace Pratt Whitney, ¿sí? No lo hace el gobierno americano, ¿sí? Ujú. Yo quiero mostrarte, en Rusia, por ejemplo, en Rusia se hacen las cosas en fábricas, todo el material, los drones, por ejemplo, se hacen en fábricas que, si bien son privadas, están totalmente bajo control del gobierno ruso. Esto no pasa en Estados Unidos. Si bien cuando Pratt Whitney hace un avión lo tiene que hacer según determinadas especificaciones que da el gobierno americano, pero Pratt Whitney le vende aviones a muchos países del mundo. Así que la dependencia de esto es grande. Ahora estaba contando, por ejemplo, Zelensky vino a verlo a Trump y se llevó un chasco, pero vino a llevarse los misiles Tomahawk. ¿Te acordás los misiles Tomahawk? Sí, De los claro. cuales se hablan. Este es un misil que se inventó en los años 90 y que tuvo varias iteraciones. Cada vez es mejor, es muy bueno, llega muy lejos, pero los Tomahawks tienen una cantidad determinada que pueden producir, y si le daban a una cantidad importante a Ucrania, Estados Unidos se quedaba sin. Entonces hay todo un tema de stock. Pero aparte no puedes tener stock de cosas viejas porque no te van a servir. Claro. En esto, por eso digo, es un tema de gerenciación lo que tiene que hacer el Estado con todo esto. ¿Y cuál es el riesgo? Porque estamos acostumbrados a que el Estado por ahí comparte responsabilidad de empresas vinculadas a servicios, a energía, pero ¿cuál es el riesgo de esta clase de acuerdos donde se mezcla también el tema de la seguridad nacional? Y tenés varios riesgos. Primero tenés el riesgo de espionaje dentro de las compañías, cosa que ya ha pasado bastantes veces. Tenés el riesgo de que las compañías en algún momento no te quieran dar determinadas cosas, que te exijan o que te suban el precio, porque tienen el control indirecto sobre el material. Ellos te venden un material que vos necesitas que la compañía te lo mantenga, y digamos que software, ¿sí? Por llamarlo así. La inteligencia artificial funciona así, que tengan las nuevas versiones y que las compañías exijan más. Y como los tienen agarrados a los estados, el estado depende de eso. Es un problema depender, porque vas a tener que elegir una inteligencia artificial. Vos no podés tener 10 inteligencias artificiales manejando las cosas de defensa, porque es un desastre. Tenés que tener una sola. Y esa sola, quien esté en esas manos, es un problema. Entonces empezás a diversificar y decís, bueno, la Marina voy a arreglar con esto, y en la Fuerza Aérea voy a arreglar con el otro. Es complicado porque la dependencia va a ir creciendo, y si es un solo supplier, un solo, ¿cómo se dice? Eh, Proveedor, Claro. Ujú. te quedás en manos del proveedor. Claro. Y escúchame, ¿y esto solamente a nivel servicios, a nivel infraestructura, o en algún momento se puede pensar en tercerizar también la contratación de fuerzas militares? Vos contratar a un servicio X para que haga determinada tarea. Sí, primero que las fuerzas militares se van a convertir en robots, ¿sí? Ya no vas a necesitar una persona, todo un aparato para recursos humanos, ¿sí? Sí, Van a ser recursos férreos o sí. de ferrosos. Seguro que va a pasar para ese lado. Pero cuando pase para el lado del robot, ahí seguro que va a ser todo en manos de otras compañías. El Estado no puede ocuparse de estas cosas. Cada vez que los estados se trataron de ocupar de los temas armamentísticos, etcétera, le fue mal. Porque no sirve, el Estado no sirve para esto. Las compañías privadas son muchísimo más flexibles y además con una meta muy clara, ¿sí? El Estado tiene distintas metas en el medio, tiene que tomar en cuenta determinadas fragilidades o fortalezas que un privado no necesita. Y esto al Estado al final recibe digamos, el producto final, sin tener que tener el dolor de cabeza de la producción de ese producto final, en este caso un robot, ¿no? Un dron. Sí, claro, claro. Pero a ver, estoy pensando en cómo, con el correr de los años y últimamente, en forma más pronunciada, hay empresas globales que son mucho más poderosas que países. ¿No es un riesgo que haya empresas globales vinculadas a la defensa que sean más potentes que ejércitos de países?
La respuesta es sí, pero también está en otras áreas. Nada impide que mañana Nvidia, ¿sí? O alguna de las grandes compañías, Sí, Google, sí, sí. emita una moneda virtual Ujú. basada en sus productos y que sea más seria o más o mejor manejada que el dólar. Es decir, Claro. el riesgo del Estado, primero que el Estado va a, y yo te diría casi inexorablemente, a que se le corten muchas de las, digamos, de los beneficios o de las fortalezas que tiene. El Estado hoy necesita ocuparse de la pobreza, ¿sí? Entre otras cosas, de la Ujú. falta de trabajo, de la falta de vivienda. Todo eso la inteligencia artificial lo va a ir resolviendo. Quiere decir que se va a tener que achicar, o no se va a achicar el Estado. Además, el Estado mismo va a cambiar con inteligencia artificial. El Estado mismo se va a achicar hasta casi desaparecer desde el punto de vista de cantidad de empleados. Ujú. El Estado, te digo, el Estado termina casi como un árbitro, casi como un sistema judicial, casi. ¿Entendés? Sí. Si hay un peligro que otras compañías tengan ese poder más que el Estado, yo supongo que sí, que hay ese peligro, pero yo te diría que es inexorable, no es que hay una posibilidad que no pase. Esto va a pasar. La pregunta es en qué condiciones va a pasar, y esta es tu pregunta básicamente, si las condiciones siempre se van a mantener dentro de lo que uno llamaría razonable. Y la verdad que no sé. Claro, claro, claro. Estoy pensando también en la responsabilidad, por ejemplo, que tiene el Congreso de los Estados Unidos, donde cada una de estas cosas, este, cuando se las decide desde el Estado, tienen una importancia bastante grande. Es más, en este momento todavía sigue el shutdown porque no se ponen de acuerdo con el presupuesto. ¿Qué pasa cuando las decisiones vinculadas a defensa ya no son una cuestión de Estado, sino que son una cuestión vinculada a empresas? ¿Qué rol pasa a cumplir el Congreso? Mirá, la pregunta es para qué necesitas tanto un Congreso, No, tanta claro, gente obviamente. legislando. Sí, Hay una pregunta a veces que me sorprende que no se pregunten es, decime, tenemos decenas de miles de leyes, ¿las necesitamos tanto? claro, exacto. Sí. Y la respuesta es, los tipos se sientan, no tienen otra cosa para hacer que hacer leyes, y hacen leyes. Y el Estado va a andar a seguir haciendo leyes que cada vez van a tener menos importancia. Las leyes que sacaron en Europa para congelar la inteligencia artificial, para exigirle que el Estado tenga acceso al funcionamiento de la inteligencia artificial, es un muy buen ejemplo de eso. Es una ley que no tiene ni absolutamente ningún sentido, porque nadie tiene acceso a lo que está haciendo la inteligencia artificial. Una vez más, voy a explicar, vos pones un chancho de un lado y del otro lado salen chorizos. ¿Qué pasa adentro? Nadie sabe. Cuando digo nadie es nadie. Y cuando el Estado dice, pero yo quiero saber, entonces no hay inteligencia artificial y te quedas sin inteligencia artificial. Y la diferencia es bastante monstruosa quedarse sin inteligencia artificial en este momento, ¿sí? O a 2 años vista de ahora. Entonces, ¿qué van a legislar? No sé, pero en general la legislación que hacen los estados responde a intereses determinados. Esos intereses van a cambiar mucho. No sé cómo, porque estamos hablando de un mundo en el cual la gente no va a trabajar eventualmente. ¿Va a representar a quién? No, ya no representa más al pagador de impuestos, porque el pagador de impuestos son las compañías. La gente se va a dejar de pagar impuestos porque además no va a trabajar. ¿A quién representa? Hay también un problema de representación. Yo pienso en el Congreso, y el Congreso hoy representa gente que lo vota, que son la gente que paga impuestos. No todos, pero la gran mayoría. Una vez que dejas de pagar impuestos, ¿representación para qué? ¿Por qué? ¿Por qué vos decidís si la plata ya no es tuya? Claro. No, son preguntas, ¿eh? No, yo no tengo respuesta, pero son de los temas que van a surgir y que esto, lo que estamos viendo con el tema de defensa, es la primera golondrina. No, y también estoy pensando en la inteligencia artificial y pasar por la inteligencia artificial la constitución para que la optimice y pasar por la inteligencia artificial todo tipo de acuerdos y pasar por la inteligencia artificial cualquier tipo de propuesta. Digamos, ya no va a tener sentido en cierta manera ni los tiempos que se toman ni la cantidad de asesores que hay, Ni la cantidad de congresistas que hay. ¿Cuánto ni la cantidad de necesitas para hacer congresistas. esto? ¿8? Exacto, claro. Pero, otra vez, ellos se van a defender. Obvio. Y ellos pueden defenderse, pues tienen cómo defenderse. Ellos se van a defender por un rato, por un tiempo, hasta que
¿Viste? Al final la gente lo va a mirar y dice, ¿por qué estamos pagando un sueldo a esta gente si no realmente no necesitamos? Entonces ellos van a dedicarse a legislar y las leyes cada vez van a ser más despegadas de la realidad, porque la inteligencia artificial crea la realidad y ellos hacen leyes. Claro. Y no reacciona al tiempo, digamos. La velocidad que tiene la inteligencia artificial, la tecnología, no es la velocidad que tienen los legisladores o los procesos vinculados a la generación de leyes. Horacio, Siempre van de atrás, digamos. es mucho peor que eso, porque la inteligencia artificial se está acelerando. Sí. Esto no está yendo rápido, se está acelerando y no sabemos el ritmo de aceleración. Ujú. Cada vez es mayor. No van a llegar, si hoy no llegan, te imaginas dentro de 2 años. No es solamente que la inteligencia artificial funciona rápido, sino que ella misma acelera los procesos cada vez más. Y al final los resultados se van a ver en la cancha. Y la gente se va a dar cuenta que lo que hace la inteligencia artificial es infinitamente mejor que lo que hacen 150 o 200 o 300 personas sentadas gritándose uno a los otros cosas y ideologías que ya son totalmente irrelevantes o sobre temas que no tienen nada que ver. Cuando vos vas a tener un pueblo al cual nadie le avisó y nadie se sentó con ellos para decirles, señores, se van a quedar sin trabajo, el mundo va a ser muy distinto, ¿qué vas a hacer con tu tiempo libre? Claro, ¿Qué va a pasar cuando te empieces a preguntar preguntas existenciales? Porque te va sobre el tiempo. claro. Hay muchos problemas y el Estado, el Estado debería hoy sentarse con la gente, a llamar a todos los grupos importantes de la sociedad y decir, muchachos, esto es lo que se viene, ¿cómo los armamos? ¿Cómo nos organizamos? En vez de eso están todos discutiendo. Nadie está haciendo nada. Cuando se habla de inteligencia artificial, la gente empieza a perder trabajo y lo único que entran en el grupo de la gente que no tiene empleo. Están echando en Estados Unidos el desempleo ahora es gente que está en la mitad llamemos así, de la pirámide de empleo, ¿sí? Ahí en la mitad son los que se llaman de cuello blanco, ¿sí? Los que trabajan en el medio. Están quedando sin trabajo. No, claro, claro. Y nadie, Pero hay, yo no hablo de qué van a vivir, eso se va a resolver. sí. Pero ¿cómo van a vivir? No, claro. No, es que todavía hay gente que no pudo resolver la respuesta a qué voy a hacer después del día que me jubile y ahora ni siquiera hay que esperar a jubilarse. Te va a jubilar el mismo sistema, la misma generación de trabajo a jubilar, sí, prematuramente a muchos trabajadores. Por supuesto, a todos los trabajadores eventualmente. Y esto está ocurriendo ya. Y la gente cada vez utiliza más y más y más la inteligencia artificial, más y más, se convierte en algún lugar en uno de los miembros de tu familia, Ujú. con el cual vos conversás y estás. Y eso también va a influir sobre la gente. Hay muchos temas, pero ninguno de ellos hoy los estados se están ocupando solamente de regular para que la inteligencia artificial no haga daño, racismo, no sé qué tonterías se están ocupando Sí, todos. sí, sí. Sí. Sí, está mirando, no está mirando lo importante. Con respecto a defensa, vos hacías la referencia a lo que está haciendo Rusia y esta idea de Estados Unidos en cierta forma de tercerizar, privatizar. ¿Qué mirada tienen las otras potencias? Bueno, China tiene un sistema de híbrido en el cual tienen compañías que básicamente dependen del ejército de ellos, que son compañías que están todas hoy, casi todas de las de tecnología, están en la lista negra americana, no se pueden hacer negocios con ellos porque están muy, muy ligadas al ejército chino. Allá no son compañías privadas manejadas por gente privada, son gente que depende del Estado, porque si no desapareces. ¿Te acuerdas lo que le pasó a Jack Ma? Sí, Un día desapareció. sí, Now you see him, now you don't. Ahora lo ves, ahora no lo ves más. Y así desaparecieron varios tipos de tecnología del gobierno chino. Ahora los trajeron de vuelta porque se dieron cuenta que sin ellos no se puede. China está aprendiendo vía la fuerza, vía los caminos más duros, de que necesita que haya que haya entrepreneurs en China y que hagan cosas y que quieran ganar dinero. Pero el problema de China es que China es una vertiente dictatorial. Ellos no quieren que la gente tenga ideas porque corre el peligro del gobierno de ellos. Entonces, China tiene un tema, yo te diría, híbrido, trabaja con compañías Huawei, por ejemplo, ¿sí? Una de las más conocidas, pero muchas otras también, pero totalmente bajo el control del gobierno chino
con los resultados que esperados, porque lo que pasa es que un científico en China, si comete un error, o decir, si hace un experimento, no comete un error, Ujú. y el resultado es negativo, lo echan. Claro. ¿Entendés? Así no se hace ciencia. Entonces ellos tienen un problema muy serio con eso, que en la parte privada es menos grave, es menos duro. Yo supongo que China va a virar hacia lo privado, va a tratar de hacerlo en los próximos 2, 3 años, pero le va a llevar 2, 3 años poder hacerlo. Y para entonces ya igual perdió la carrera, para entonces van a estar mucho más atrás China. En Europa tenés, como hablamos, ¿sí? Ellos tienen en la parte privada para producir armas, las grandes compañías son todas privadas, Leonardo en Italia, Dassault en Francia y Rheinmetall en Alemania. Hay 2 o 3 compañías también en España que hacen armas y barcos. Hay varias compañías, pero yo estoy nombrando las más importantes. Y trabajan muy cerca del gobierno, pero es el gobierno el que al final financia todo esto, ¿sí? En Estados Unidos no. En Estados Unidos es al revés. Son las privadas las que financian al gobierno. Y esa es la innovación americana que en Europa no la veo ocurriendo. En Israel, por ejemplo, tenés compañías privadas como Elbit, que es de la alta tecnología, y tenés también compañías estatales, como la compañía que hace los aviones en Israel, la compañía de industrias aeronáuticas israelí. Ellos tienen algo en el medio, pero es un país en un estado muy especial, si no puede, no tiene margen para equivocarse, ¿sí? Te recuerdo que a todo eso, hablando de conflictos, Estados Unidos ayer mandó un portaaviones al Caribe. El portaaviones fue Gerald Ford, ¿sí? La suma de dinero que están gastando los americanos, esto es parte de la historia, de que están gastando los americanos para hundir 5 barcazas inmundas con cocaína, Ujú. es infinitamente, es una barbaridad. Yo te diría que casi ellos podrían agarrar, llamar a la gente de los carteles y decir, ¿sabe qué? Yo no gasto más en hundirte los barcos, tomá la plata, no me mande más barcos. Estoy seguro que aceptarían la plata todos. Vos tenés hoy ejércitos privados, ¿sí? Todos los narcos son ejércitos privados. Tenés ejércitos semi-privados, como te acordás Wagner, de los rusos que tienen, ¿sí? Eso es ejército privado. Pero en cuanto a la financiación, creo que tenemos los 3 modelos que hay son China, Rusia, Europa, 4 modelos, y Estados Unidos. No hay otros modelos que yo sepa que tengan esa importancia. Muki, recién decías, ¿no? La inteligencia artificial va a dejar a un montón de gente sin trabajo, prácticamente a toda la gente sin trabajo. Los estados están atentos a otras cosas y pensando en esto, digamos, ¿cuánto tiempo más le queda al soldado, al arma, al fusil, al revólver, pensando en todo esto que mencionabas recién de la inteligencia artificial vinculada a la defensa y lo último que estamos viendo, ¿no? Donde la gran mayoría de los ataques se resuelven con presencia de drones y cuestiones vinculadas a la distancia y a inteligencia artificial. Claro, pero no se permite a la inteligencia artificial tomar decisiones importantes, aunque la verdad que es mentira, porque en Ucrania y en Rusia disparan los drones como deciden ellos. Sí. Pero la idea es que los soldados siempre van a ser necesarios, dicen ellos, Ujú. porque van a poder, es importante que la decisión la tome un humano. Lo cual es una locura absoluta porque hasta que el humano decidió, ¿viste? Lo liquidaron 5 drones. ¿Sí? Los humanos no sirven para esto porque son lentos. Lo que simplemente va a ocurrir es que la eficiencia de los robots, de los drones, de los tanques que van a manejarse solos, de los aviones que se van a manejar solos, de todas las cosas estas que va a ser tan grande que los soldados van a ir quedando afuera. Al principio les van a dar trabajos administrativos, no sé qué piensan hacer con ellos, pero no tiene ningún sentido tener un ejército con personas. Ujú. A 3, 4 años vista, los robots militares van a ser, yo te diría, el 80, 90%. Hoy ya el 80% de las bajas en la guerra Rusia-Ucrania son drones. Muki querido, ¿qué pensás que va a pasar en las próximas jornadas con respecto a la actualidad? Siempre me gusta hablar de la actualidad con vos para terminar estas charlas. Recién hacías esta mención de las barcazas, ¿no? Y de la presencia militar de los Estados Unidos.
Trump está viendo con un ojo lo que pasa en Rusia, canceló la reunión que tenía con Vladimir Putin y al mismo tiempo está mirando lo que pasa en Venezuela y especialmente ahora en Colombia. A ver, lo de Venezuela ya expliqué, ¿sí? Es una locura el gasto militar gigante para tirar, para lavar casas. No creo que ese sea tampoco el único método por el cual llegan drogas a Estados Unidos, eh, pero es un muy buen aviso a Rusia y a China que sus aliados corren peligro si ellos joden. Es decir, él siempre tiene la posibilidad de arruinarles, escupirles el asado a ellos en América Latina. Lo de Petro me pareció ineficiente, porque Petro tiene, en 5 meses hay elecciones al Congreso de Colombia donde van a perder pero así, por goleada, y después, dentro de 2 meses después, hay elecciones a presidente donde también pues, seguro va a ganar la derecha. ¿Para qué está haciendo esto? Me parece una mala idea desde el punto de vista de lo de Petro. Él lo llamó narcotraficante, pero Petro no es un narcotraficante, es simplemente un asesino. No llega a ser narcotraficante. ¿Sí? Te recuerdo que él estuvo cuando se mataron a los jueces de la Corte Suprema en Colombia, ¿sí? Sí, Petro. sí. Así que no hacía falta llamarlo narcotraficante con asesino, creo que alcanzaba. Pero no eres importante y no sé por qué se está ocupando de eso. En el caso de Petro no lo entiendo mucho. Sí entiendo lo que está haciendo con Venezuela, que es un codazo para China y Rusia. Y la lógica hubiera sido que se las agarre con Cuba, porque sin Cuba no hay Venezuela, ¿sí? Pero tendrá sus motivos. Está Marco Rubio atrás, que no nos olvidemos que es hijo de exiliados cubanos, que él le tiene una bronca especial a toda esta gente. Así que quizás tenga que ver con Marco Rubio. Yo lo único que veo es eso, es un aviso, para mí es un aviso para avisarle a los rusos y a los chinos que, ojo, que pueden hacerles daños en otros lugares también. Maduro, mientras tanto, anda diciendo tonterías por ahí, pero Maduro es irrelevante en todo esto, ¿sí? Yo no veo a Estados Unidos invadiendo Venezuela, me parece locura absoluta, pero sí bombardeando algunas bases de ellos, como aviso también a México, ¿sí? El problema grave de él son los carteles mexicanos. Claro. Y el ataque contra Venezuela por el tema de narcotráfico podría ser un aviso a Sheinbaum. No está claro. ¿Y por qué aumenta la tensión con Rusia? Daba la sensación de que estaban a punto de acordar, había hablado con Zelensky, se iban a encontrar en Budapest. ¿Qué pasó en el medio? No está claro tampoco aquí, pero yo creo que tuvo que ver el hecho de que aparentemente en la conversación Putin había dicho algo que después se retractó. Eso es lo que parece haber ocurrido. No sabemos porque no estuvimos en esa conversación y no hay suficientes fuentes fidedignas que nos cuenten esto, pero parece haber pasado algo así. Putin se retractó de algo que quedó con él. Y ahí es donde le enchufó las sanciones sobre el petróleo ruso. Y eso sí es grave para Rusia, ¿eh? Grave, grave. No enseguida, pero desde diciembre, enero va a ser un problema importante para Rusia eso. También quizás es un mensaje para Xi, que Xi no se crea que las cosas van a ser tan fáciles antes de la reunión. Una vez más, no me está claro por qué Trump está haciendo, porque no tenemos los datos suficientes. Pero si yo debería apostar, apuesto a que simplemente Putin le dijo algo por teléfono, Trump se entusiasmó, habló con Zelensky, no le dio los Tomahawks, y Putin dijo, ¿sabe qué? No es verdad lo que dije, o no me entendiste, o algo así, y ahí creo que Trump le saltó la térmica, ¿no? Muki, que pases, que disfrutes bien. ¿Cuánto tiempo te quedas ahí en Francia? Me quedo todavía 5 días más y la próxima conversación la voy a tener desde Tailandia. Ah, bueno, el señorito va a estar viajando. Señorito, ya estoy viejo para ser señorito, yo, sí. Está bien. Muy Sí, bien, vamos a estar más lejos entonces y vas a estar más en el futuro todavía de lo que estás ahora. sí, 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 vamos a tener que hacer pirueta para poder hablar por teléfono sin que ninguno de los dos esté dormido. Perfecto, buenísimo. Hasta la semana que viene entonces, Muki, que tengas una gran semana. Un gran abrazo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Este fue otro capítulo del Observador Internacional, esta conversación que mantenemos a la distancia con el observador Muki Tenenbaum. Los esperamos la próxima.